Cuando la oscuridad se cierne sobre el mundo, nacen historias que desafían los límites de nuestra comprensión. El régimen nazi no solo abrazó la guerra y el genocidio, también desató una serie de experimentos tan atroces que aún hoy, al descubrirlos, es inevitable sentir una punzada de incredulidad y horror. Estas historias, veladas por el tiempo y la vergüenza, revelan las profundidades de la depravación humana cuando el odio y la ciencia colisionan sin escrúpulos. Imagina el sonido del monóxido de carbono llenando una cámara. Un susurro invisible que se convierte en un grito implacable de muerte. El aire, denso y cargado, se vuelve un enemigo despiadado, robando el aliento y apagando vidas en cuestión de minutos. Así comenzó la primera aplicación letal del gas en los programas de eutanasia nazi. Un preludio escalofriante a las atrocidades del Holocausto. El programa, conocido como Acción T4, tenía un nombre burocrático, casi inofensivo, que escondía una maquinaria de exterminio sin precedentes. Bajo el pretexto de una eutanasia misericordiosa, el régimen nazi ejecutó uno de sus actos más fríos y calculados de su historia. Decenas de miles de personas discapacitadas, enfermos mentales y aquellos considerados indignos de vivir fueron arrancados de sus hogares y hospitales. Familias fueron engañadas con promesas de cuidados especiales, mientras sus seres queridos eran transportados en camiones herméticamente cerrados que, con logos de tiendas de café, ocultaban su verdadero propósito: convertirse en cámaras de gas móviles. Dentro de estos vehículos, el monóxido de carbono se liberaba en un silencio brutal, transformando la esperanza en desesperación. Niños pequeños, con ojos llenos de inocencia, también fueron víctimas de esta despiadada maquinaria. Los arrancaron de los brazos de sus madres para nunca volver. Las furgonetas, con su helado y oscuro interior, se convirtieron en tumbas rodantes, llevando la muerte a cada rincón. ¿Puedes imaginar el frío penetrante que invadía esos cuerpos antes de apagarse para siempre? La Acción T4 no fue un simple experimento. Fue el inicio de una era de horror industrializado, diseñado para borrar vidas bajo la justificación de un ideal retorcido. Un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se despoja de toda moralidad. El programa no solo destrozó vidas individuales, también creó un modelo que los nazis replicaron en otras atrocidades. En Polonia, los hospitales psiquiátricos fueron los primeros en caer bajo esta sombra oscura. Los médicos, supuestamente guardianes de la vida, se convirtieron en verdugos fríos, seleccionando a quienes vivirían y a quienes no. La introducción del gas embotellado como herramienta de ejecución marcó el comienzo de las cámaras de gas, ese símbolo macabro que se convertía en el centro de los campos de exterminio. Pero la creatividad perversa de los nazis no se detuvo allí. El campo de concentración de Ravensbrück, un lugar exclusivo para mujeres, fue escenario de un infierno que parece salido de una novela de terror. Mujeres polacas, jóvenes y llenas de vida, fueron sometidas a experimentos quirúrgicos brutales. Piezas de vidrio y madera eran incrustadas en sus piernas, solo para infectarlas deliberadamente y estudiar nuevas formas de combatir infecciones. Piensa en los gritos ahogados por la desesperación, en las miradas perdidas de quienes sabían que su dolor solo era una estadística para los médicos nazis. No eran humanas, eran datos. La sombra de Ravensbrück no terminaba con los experimentos médicos. Muchas mujeres, reducidas a la condición de esclavas, fueron forzadas a trabajar en condiciones inhumanas, mientras que otras eran víctimas de violencia sexual sistemática. Este campo no era solo un lugar de tortura física, sino también psicológica. Cada amanecer traía consigo nuevas formas de deshumanización, como si la crueldad tuviera una creatividad inagotable. Mientras escuchas esto, detente un segundo e intenta imaginar el hedor de las fosas comunes. Para los nazis, los cadáveres no eran solo un problema ético, sino logístico. En respuesta, idearon la Operación 1005, un proyecto para desenterrar y quemar cuerpos en un intento desesperado por ocultar sus crímenes. Judíos obligados a cavar, arrastrar y quemar los restos de sus compañeros. Al final, incluso ellos eran ejecutados para garantizar el silencio eterno.
La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué mente puede concebir tal horror? El uso de camiones de gas, ideado inicialmente como una solución portátil, es otro ejemplo del ingenio puesto al servicio de la barbarie. Herbert Lynch, uno de los ejecutores más eficientes del régimen, disfrazó sus vehículos como inocentes furgonetas de café. Dentro, la muerte llegaba rápida y silenciosa, mientras los motores rugían para ocultar los sonidos de la agonía. Estos camiones no solo eran más prácticos que las cámaras estáticas, también permitían a los nazis llevar la muerte a lugares remotos, dejando atrás poco más que humo y cenizas. ¿Puedes imaginar el frío de esas furgonetas que, bajo el logo de una inocente tienda de café, se convirtieron en tumbas móviles? En 1941, cuando el campo de exterminio de Chelmno abrió sus puertas para convertirse en una máquina de muerte, los camiones de gas emergieron como el método preferido de ejecución. Estas herramientas de horror no discriminaban. Hombres, mujeres, ancianos y niños eran forzados a subir a estos vehículos, muchas veces bajo la promesa de que los llevarían a un lugar mejor, donde podrían empezar una nueva vida. Dentro de los camiones, la muerte llegaba de forma lenta y angustiante. Los gases tóxicos llenaban el espacio cerrado, robándoles el aire a las víctimas, mientras el motor rugía como un macabro presagio de su destino. Al llegar al final del trayecto, lo único que quedaban eran los cuerpos inertes de aquellos que minutos antes aún respiraban esperanza. Esos cuerpos eran descargados, tratados como simple desecho humano, y llevados a los bosques cercanos, donde se apilaban en enormes montículos. Allí, las hogueras se encendían, alimentadas por la carne y los huesos de los inocentes. El humo negro ascendía al cielo, mezclándose con el aire llevando consigo el eco de vidas truncadas. Estas llamas parecían querer devorar el firmamento, como si la tierra misma intentara gritar por el horror de lo que estaba ocurriendo en sus entrañas. Para 1942, los nazis perfeccionaron el genocidio como si fuera un arte macabro. La Operación Reinhardt introdujo campos de exterminio donde la muerte era instantánea, sistemática y sin respiro. Los trenes llegaban repletos de hombres, mujeres y niños engañados con promesas de trabajo. Al llegar, los esperaban cámaras de gas disfrazadas de duchas. La promesa de agua fresca se transformaba en una sentencia de muerte en segundos. ¿Puedes sentir la desesperación? Las manos arañando las paredes. Los suspiros que se convertían en susurros apagados por el gas. Los números de esta operación son tan abrumadores como escalofriantes. En Treblinka, cerca de 900.000 personas fueron asesinadas en menos de un año. Sobibor y Belzec tampoco se quedaron atrás, con cientos de miles de víctimas cada uno. Lo más macabro es que, para los nazis, estos números no eran una tragedia, eran un éxito logístico. Sin embargo, incluso en medio de este horror, hubo destellos de resistencia. En Treblinka y Sobibor, prisioneros planearon y ejecutaron fugas heroicas, enfrentándose a la certeza de la muerte con una valentía que desafiaba toda lógica. Algunos lograron escapar, pero la mayoría fue capturada y ejecutada. A pesar de ello, su lucha dejó claro que incluso en la oscuridad más absoluta, la humanidad no se rinde fácilmente. La Operación Reinhardt culminó con un acto final tan grotesco como su inicio. En lo que los nazis llamaron el Festival de la Cosecha, más de 40.000 judíos fueron ejecutados en solo 2 días. Fue una masacre tan brutal que incluso algunos soldados alemanes se horrorizaron. Pero para el régimen, era simplemente el cierre de un capítulo en su manual de exterminio. A medida que los aliados avanzaban y el régimen nazi comenzaba a derrumbarse, la urgencia por borrar las huellas de sus crímenes creció. Las hogueras se encendían día y noche, pero no podían ocultar el hedor de la verdad. Las fosas, los huesos calcinados y los documentos recuperados hablaron por las víctimas, y lo siguen haciendo hoy. Estos episodios, ocultos por décadas, no solo son testimonios del mal absoluto, sino también advertencias vivas. Nos recuerdan que el odio, cuando se institucionaliza y se combina con el poder, puede crear un abismo donde toda la luz desaparece. La historia, como un espejo, refleja lo peor y lo mejor de nuestra humanidad. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con este reflejo?
Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?